Tras el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio, surgieron muchas dudas sobre las normas de construcción y la capacidad de nuestras edificaciones para resistir a un evento de esta magnitud. Para responder a esas preguntas, hoy conversamos con el ingeniero civil Esteban Tenreiro, egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en diseño estructural y con más de 3 décadas de experiencia en el diseño, gerencia y construcción de proyectos, junto a su empresa Norte Obras Civiles. En esta entrevista hablaremos sobre qué son las normas Covenin, cómo han evolucionado con el tiempo, quiénes son los responsables de su aplicación y qué desafíos enfrenta nuestro país para seguir mejorando la seguridad de sus edificaciones. Antes de comenzar, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Ahora sí, damos inicio a esta entrevista. Primero que nada, Esteban, quiero agradecerte que estés acá, que nos hayas conseguido esta entrevista para Arquitectura Venezuela. La finalidad de este video es, bueno, como siempre, educar a la gente y tratar de que la gente comprenda y entienda mejor lo que está pasando en estos momentos en Venezuela. Y una de las cosas con las cuales me gustaría comenzar y que la gente pueda aprender sobre el tema es qué son las normas Covenin, cuál es su objetivo y aproximadamente cuándo fueron creadas y se empezó su implementación. Ok, bueno, primero agradecerte, Ricardo, porque tu Instagram de Arquitectura Venezuela, la verdad es que uno siempre está como pendiente de todo lo que publicas, de todas las entrevistas, y espero que esta entrevista sirva un poco a aclarar puntos, bueno, y a calmar un poquito a la gente, sobre todo intentar calmar. Uno ve a los videos que uno recorre, estamos haciendo visitas todavía, casi que diarias, varias, y la gente está como muy angustiada todavía. Es lógico también, pero tratar de calmar las ideas. Fíjate, la ingeniería estructural, empezando por ahí, parte de una ecuación básica de la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración, básico. Que el edificio se mueva, o sea, que el terreno se mueva, aunque desde el punto de vista de cálculo estructural equivale a que la estructura se le apliquen fuerzas, ¿ok? ¿Qué fuerza se le aplica a la estructura? Masa por aceleración. ¿Cómo defino la masa? Bueno, hay una norma de acciones mínimas, ¿ok? Que define cuánto va a pesar la mampostería, cuánto va a pesar el sobrepiso, cuánto pesa el mármol, cuánto pesa la arena, cuánto pesa el friso, el drywall. Y como estrategia de diseño, tanto arquitectónica como estructural, es tratar de que pese lo menos, porque mientras más masa, yo lo he dicho en unas charlas, mientras más masa morra. Mientras más masa, como es masa por aceleración, es lineal, mientras más masa, más fuerza. ¿Ok? Entonces, tratar como ingeniería estructural, tratar de hacerlo lo más liviano posible. Y eso, digamos, el arquitecto y el ingeniero trabajan en conjunto para bajar las masas, menos sobrepiso, menos acabado, cosas más ligeras, alfombra, etcétera, 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 etcétera. Pero hay una norma venezolana que establece los usos de la ocupación. Cuánto hay un edificio residencial, cuánto pesa un edificio comercial, cuánto es el uso de una oficina, cuánto es el uso de una biblioteca, cuánto es el uso de un estacionamiento, etcétera, etcétera. Esa hay una norma, comisión venezolana de normas industriales, Covenin, es la que define un poco cómo usar las cargas, lo que se ocupa. Pero también la fórmula dice masa por aceleración. ¿Qué aceleración tomar? La norma venezolana, y no la venezolana, las normas mundiales. O sea, cada país a través de sus normas establecen un criterio de qué aceleración aplicarle al edificio. ¿Ok? Si yo diseñara para un sismo extremo que ocurre cada 1000 años, o para un evento como el que acaba de ocurrir, quizás diseñaría puros búnkeres, puras estructuras sumamente rígidas, sin ventanas, y además haría la construcción a nivel nacional costosísima. Entonces, la norma tiene que establecer unos parámetros, diseñar para unos ciertos códigos, como dirían, que van a depender de una cantidad de cosas, de la ubicación del edificio, de los materiales, del sistema, de la profundidad de la roca, de la redundancia, una cantidad de factores que no tiene sentido discutirlo, pero simplemente la norma establece esos valores y establece digamos, unos máximos que van a ocurrir unas máximas aceleraciones que van a ocurrir sobre la estructura. Repito, usar los máximos para todo el diseño sería costosísimo y usar los mínimos sería que todas las estructuras se dañen. Entonces tenemos que tomar un valor intermedio. Pero
siempre dice el objetivo fundamental de la ingeniería estructural es que la estructura tenga la capacidad, cuando venga la acción sísmica y se le apliquen esas fuerzas, tenga la capacidad de disipar la energía, ¿ok? Y liberar, absorber, que puede ser lo que llaman en el rango elástico, que se deforma y vuelve a su estado original, como una liga, va y viene a su estado elástico, vuelve sin deformaciones remanentes, sin deformaciones que quedan en la estructura, y puede entrar a su rango inelástico cuando viene un sismo extremo, que las fuerzas son tan importantes que la estructura se agrieta, se deforma, pero el objetivo fundamental es que no colapse. ¿Ok? Se salvan vidas, se evacúa el edificio y la gente, aunque haya que demoler el edificio, haya que repararlo, haya que tomar una decisión drástica después, hubo el chance de evacuar el edificio. El problema de este fenómeno es que fue doble terremoto. No se habla de réplicas, pero bueno, técnicamente en realidad fueron dos terremotos de 7.2 y el segundo más intenso. Entonces, cuando estaba un edificio dañado, porque ya se afectó por la acción sísmica y quedó afectado y deteriorado y quizás a punto de demoler, a los pocos segundos llegó otro más fuerte y terminó de colapsar el edificio. Entonces, son las normas venezolanas. Hay una norma venezolana de acciones mínimas que define las cargas y hay una norma venezolana de estructura sismo resistente que define las aceleraciones. Esa norma ha venido, cada vez que hay un evento, ha venido ajustándose. Ahí toda acción sísmica, todo evento deja lecciones aprendidas. Y son los códigos los primeros que los especialistas y los investigadores y Fumbices y justamente el comité de normas, que a raíz de que se van superando los eventos, se generan nuevos códigos. Probablemente en el terremoto del 67, apenas yo tenía 2 añitos, pero hubo una norma, creo que fue del 82 al 83, no recuerdo, pero después hubo un terremoto en Cariaco, que generó en el 97 una norma del 2001. Luego no hubo terremotos, aunque hubo un terremoto cerca de Trinidad, que tembló en Caracas, grado 8, pero estaba muy lejos y muy profundo. En el dos mil No sé, dieciocho. 2018, si lo Ujú. recuerda. Yo recuerdo que lo sentimos en la oficina, la gente salió despavorida, todos. No sé si a raíz de ese terremoto se generó la norma del 2019, quizás no, o estaban en proceso de investigación. Pero la norma sismorresistente del 2019 se acaba de actualizar y genera códigos nuevos de aplicación sobre las estructuras. Entonces, es el Estado, a través de su comisión de normas, que define qué carga y qué aceleración. Y es el ingeniero estructural que interpreta tanto las cargas como aceleraciones, y la masa con las cargas y las aceleraciones se aplican al final, son fuerzas a la estructura. Así es como funciona la ingeniería estructural. Perfecto, entonces de esta forma podemos entender que los edificios se construyen y se diseñan, se calculan basados en la norma vigente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esta norma cambia? O sea, ¿qué deberían hacer los propietarios, qué deberían hacer los dueños de los edificios cuando esto pasa? Porque muchas veces la gente dice, mi edificio fue construido bajo tal norma, pero han ocurrido nuevos sismos, hay nuevas normas vigentes. En esos casos, ¿qué deberían hacer los propietarios de apartamentos, la gente de la junta de condominios? ¿Se debe estar revisando cada tanto tiempo las estructuras de estos edificios para ver si cumplen las nuevas normas? ¿Se deben actualizar las estructuras? ¿Qué debería hacer la persona promedio cada vez que se actualiza la norma, por así decirlo? Sí, fíjate, tú no puedes aplicar una norma retroactiva. O sea, si tú aplicas una norma que exige códigos más rígidos, más estrictos, más aceleraciones más importantes, quizás si tú se lo aplicas a edificios antiguos, quizás haya que reforzarlos todos y quizás muchos de los edificios no tienen capacidad de reforzarse por su misma arquitectura, sus espacios, entonces vas a tener que demoler. Yo creo que uno lo podría dividir cuando un edificio está afectado, uno lo que tiene es que repararlo y restablecer su estado original. Su estado original es del 63, sí, su estado original es del 63. ¿Cumple con la norma del 2019? Probablemente no cumpla, ¿ok? Pero si tú te vas a poner a diseñar y reforzar para una estructura cumpla la nueva norma, casi que tendrías que acabar con toda la la las edificaciones. O sea, es de un costo enorme que inclusive las juntas de condominio no tienen ninguna capacidad. Algunos edificios institucionales en Caracas
han hecho algún refuerzo, rehabilitación. Hay un famoso edificio del IBM Ujú. que hizo una bonita, muy bonita rehabilitación y muy ordenada. Por cierto, son estudios muy profundos que requieren de patología, análisis y procesos constructivos, porque tú no puedes sacar a todo el mundo y rehabilitarlo y volverlo o sea, es todo un tema. Pero eso lo hicieron antes del sismo de este. Probablemente este sismo, la norma del 19, probablemente haya que evaluar los códigos y quizás vienen nuevos códigos. Entonces, la que acabas de hacer, entonces hay que volverlo a reforzar. Entras en un bucle y salvando, digamos, la arquitectura y la ingeniería antigua, yo vi varios, revisamos muchísimos edificios del 63 que estaban sanitos, no les pasó nada. Y están con la norma ni siquiera del 67, estaban con aplicaciones de norma todavía más antiguas. ¿Ok? Eso hace que los comportamientos, porque la arquitectura o la albañilería, siendo arquitectura Venezuela, tu cuenta, y es un tema importante de aclarar, la arquitectura, la albañilería distorsiona el comportamiento estructural, le da rigidez en algunos casos de manera inadecuada o de manera adecuada. O sea, de pronto una arquitectura que tenga una planta baja libre, lo que llaman piso blando, que un piso blando no, se llama piso blando porque puede ser planta baja, pero también puede ser un piso intermedio, que haya una doble altura, una mezanina, una cosa de esa. Pero eso, la arquitectura, ¿ok? Como yo diseño la estructura y la estructura se deforma y la arquitectura, las paredes se tienen que estallar o agrietar para que la estructura libere su energía, ¿ok? Quizás hay arquitectura, quizás un tema importante a tratar ahorita en la en las facultades de arquitectura de Venezuela, hablar de arquitectura sismo resistente. Hay edificios cuya arquitectura ayuda a su comportamiento y hay edificios cuya arquitectura desmejora el comportamiento. Entonces, el arquitecto debería empezar a analizar su arquitectura, quizás hablar de la clase. Y te lo pongo como un ejemplo. Sí, Ahora, eso me parece súper importante aclararlo, que nos digas cuáles son esos ejemplos, o sea, cuáles son esas acciones que podemos los arquitectos hacer para que pueden desmejorar el rendimiento de un edificio durante un sismo, cuáles son esas características que deberíamos evitar o que deberíamos tratar de evitar al momento de concebir o de diseñar un edificio. fíjate, en esa negociación entre arquitectos, bueno, negociación, trabajo en equipo, yo siempre lo hablo en mis clases, que, oye, el arquitecto e ingeniero tienen que trabajar en conjunto. Totalmente. Y es un equipo que a veces uno ve, casi que uno ve un edificio y uno dice, aquí el ingeniero y el arquitecto no se entendieron. Y así uno ve otro edificio y dice, aquí el ingeniero y el arquitecto hicieron en un equipo espectacular. Te lo pongo como ejemplo. Yo podría hacer un edificio de 10 pisos con una estructura básica libre de pura estructura, y uno te la doy a ti y otra se la doy a un compañero tuyo distinto, y hago cinco edificios distintos. Y probablemente uno podría detectar cuál de esas arquitecturas hacen que el comportamiento desmejore. Eso es lo que nosotros llamamos arquitecto ingeniero trabajando en equipo, configuración estructural. La configuración estructural es la que define la, la simetría en planta, que yo con frecuencia lo hablo, la simetría en planta, que haya la simetría tanto en X como en Y. O sea, en sentido como uno trabaja en dos direcciones ortogonales, los pórticos y las pantallas y la rigidez, la línea resistente, tanto en un sentido como en otro sentido, uno ve, cada quien va a poder ver sus casas, tienen vigas en un sentido y vigas en otro sentido si usas ejes cartesianos, X, Y. Pero si usas ejes polares, un edificio redondo, un edificio de playa usa sistemas de coordenadas polares. Pero uno trata de ver la línea resistente. Uno en esa geometría, si la ve en planta, hace el diseño, uno tiene que tratar de que haya simetría en las dos direcciones. Y eso es lo que yo llamo la bendición de la doble simetría. Dios me lo guarde y me lo bendiga y se comporte bien, porque sé que puede haber un sismo extremo y que su arquitectura, aunque venga sismo extremo, tenga la capacidad de disipar energía, que haya simetría en planta, que haya simetría de las masas también, que no haya, o sea, chiller, aires acondicionados, piscinas, jardinera, eso genera masa, como te digo, fuerza igual a masa por la aceleración, la masa me afecta, que no haya cambios bruscos de rigidez, o sea, que no puedo partir de una columna de 1,20 por 80 y luego cambiarla de una manera inmediata de un nivel, porque eso puede generar
un golpe y lo vimos en algunos edificios, se cayeron los últimos pisos, que también es otro efecto que llaman columna fuerte y viga débil. Eso es otro término que esos son las clases que yo vengo dando desde el 88. Esa configuración para mí es tan importante que hace que la arquitectura se comporte bien en conjunto del arquitecto y el ingeniero. Columna fuerte, siempre pensar en columna fuerte y viga débil, que el nodo, cuando el pórtico disipa energía, que la rótula plástica, que llaman, que la articulación, que se rompa la estructura, nunca en las columnas, siempre que sea en las vigas. Y para eso, desde el punto de vista de la ingeniería básica, que es la ingeniería básica es la que uno hace con la configuración, con el arquitecto y define todo esto que estoy diciendo, piso blando, simetría en planta, simetría en rigideces, balance de rigideces, cambios bruscos de rigidez, columna corta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una ingeniería de detalle que se tiene que cumplir tanto en el proyecto estructural como en la ejecución de obra, que es que en el nodo sísmico, en la unión viga-columna, acuérdense, en la unión está la fuerza, en la unión viga-columna es donde está la mayor fuerza y es el nodo el que no puede, nunca puede fallar la columna, siempre debería fallar la viga y quizás la viga a una cierta distancia del nodo, lo que llaman el nodo nodo sísmico. Y para eso, en la ingeniería de detalle hay que colocar un acero de refuerzo especial y quizás más pegado para que evitar que las estructuras fallen y que las columnas sobre todo estallen, que es un poco lo que vimos en algunos de los casos. No sé si entendiste lo de la configuración, creo que lo... Sí, 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 sí. Está bastante claro, ¿no? Otra de las preguntas que nos planteamos en todo, en la charla previa es el tema de tratar de evitar ciertas características, como acabas de mencionar, las piscinas ubicadas en las terrazas, las plantas libres, ¿ok? Plantas bajas libres también, o que haya una parte, o sea, creo que se ha visto en varios casos donde habían estacionamientos en las plantas bajas, cómo cayó la mitad del edificio y la otra mitad no cayó. Y también algunos elementos como cuando ocurre la falta de rigidez en las fachadas, que de repente hay un cambio brusco, o la falta de la columna, cuando vemos que empieza la columna a hacerse cada vez más delgada, más delgada, más delgada, y ocurren quiebres en los edificios justamente en estos puntos, ¿no? Entonces, bueno, corrígeme si me equivoco, estas son algunas de las cosas que se debería tratar, si no evitar, en la medida de lo posible, de negociar más con el ingeniero y tratar de poner puntos de refuerzos en estos sitios cuando se requiera hacer estas cosas, ¿no? Sí, fíjate, en esa negociación, estoy hablando, no es económica, es una negociación, por supuesto, de profesionales que diseñan en conjunto, porque ese diseño, esa configuración, la hacen siempre el arquitecto e ingeniero, que es donde se define la ingeniería básica. Y cuando hay, por cierto, en esa configuración, de pronto deciden colocar juntas, que también se ha salido en miles de videos, los videos inclusive del mismo aeropuerto, que salieron los primeros videos del aeropuerto, uno ve que la estructura se movió, una estructura una con otra, pero es que está pensado un edificio largo, picado en varias proporciones, plantas irregulares picadas en varias porciones para que cada una de las porciones sea lo más simétrico posible y su comportamiento sea perfecto en las dos direcciones, tanto en X como en Y. Entonces, en ese esfuerzo es cuando el arquitecto y el ingeniero hacen que la estructura sea lo más simétrica obviamente posible y que tenga la mayor capacidad de disipar energía. Con frecuencia, el arquitecto, acuérdate que el arquitecto usualmente es el que contrata al ingeniero. Sí. Entonces, uno a veces presiona, mira, o sea, el arquitecto presiona, mira, esta columna es muy grande, ponla más chiquita. Y hay un esfuerzo, no, ponla más chiquita porque es el lobby, es el doble altura. Y yo se lo digo siempre a mis alumnos. A veces las columnas más exigidas, el arquitecto, como forman parte de un elemento de una doble altura, de un lobby principal, de la arquitectura, etcétera, etcétera, uno fuerza, o el arquitecto fuerza para que esas estructuras, esas columnas sean como lo más pequeñas posible. Cuando yo hago la más pequeña posible, la diferencia, cuando yo cambio las fuerzas no las cambio, son las mismas, pero cuando yo reduzco la dimensión, tengo que obligatoriamente colocar más acero de refuerzo y cuando coloco más acero de refuerzo, probablemente esa columna sea más compleja de vaciar y de construir con concreto. Y probablemente cuando yo le echo concreto, genera esa columna tan llena de cabillas, quizás genero cangrejeras
Y entonces la columna más exigida, más sometida a fuerza, más importante, termina siendo la peor construida. Entonces, nosotros tenemos un criterio, aunque la norma te deja armar los elementos estructurales con una cantidad de acero de refuerzo importante, para no afectar el proceso constructivo y que el proceso constructivo tenga una cierta fluidez y que no queden elementos tan forzados, nosotros no armamos la columna sino hasta un punto. Y ya cuando el arquitecto en esa negociación exige, bueno, nosotros buscamos a otras alternativas. Y otra de las alternativas es, bueno, yo pongo esta columna muy esbelta, pero entonces creo pantallas perimetrales, muros de corte que llaman, para que estabilizar lateralmente y que esa columna funcione como un simple puntal y se pueda deformar, pero que no se lleve fuerza sísmica. Eso es un poco de los criterios que utilizamos en la oficina cuando hacemos esas negociaciones, no diálogos, porque en realidad a veces son negociaciones duras, depende de Sí. cada cliente, y a veces son muy flexibles. Hay muchísimos arquitectos que entienden de este problema de estructural, ¿ok? Y que lo conocen a fondo, y esas negociaciones casi que ellos mismos plantean, mira, yo voy a hacerlo así, y me asombra porque tienen muchos de ellos muy buena formación desde el punto de vista de estructura sismorresistente, pero sí, insisto, hay arquitectura, que yo podría hablar de arquitectura sismorresistente porque afecta a un edificio, lo hace que se comporte bien o hace que se comporte mal. Y eso es lo que hacen, porque preguntan, perdón que me encadene, pero eso es lo que a veces hacen, que la gente pregunta, no, este edificio se cayó para allá, no, el de al lado se cayó para acá, el de más allá se cayó para enfrente, es que el de más atrás se cayó para atrás. Cada una de las arquitecturas totalmente distinta y cada pared distorsionó su comportamiento, inclusive en el proceso de colapso. Uno generó rigideces, otro no generó rigideces, y eso es lo que hace que un edificio colapse de una manera. Decir que todos colapsaron de una manera es un poco, digamos, es casualidad del proceso. Ok, perfecto. Y en este caso me gustaría preguntarte, ¿quién es el responsable de garantizar que se cumplan las normas Covenin? O sea, al momento ya hemos hablado un poco de cómo es el proceso de diseñar el edificio, de cómo es el equipo que se arma, que comienza con un arquitecto, pasa por un equipo de ingenieros que va desde ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, Sanitario, ingenieros mecánico. sanitarios. O sea, una de las cosas que hay que tratar de explicarle al grueso de la población es que un edificio no lo diseña una sola persona, sino es un equipo que a su vez obedece a un propietario, a una constructora o a una persona que son quienes financian esto, ¿no? Pero, ¿quiénes son los encargados porque se velen estas normas estructurales, porque se cumplan a nivel de todo este proyecto, desde que empieza a concebirse hasta que entra en una alcaldía, hasta que empiece su construcción, hasta que finalmente es habitable? ¿Cómo es aproximadamente este proceso y quiénes son los encargados de que esto vaya por buen camino? Cada especialista firma su proyecto. Y fíjate una cosa importante, uno con su firma y su sello del Colegio de Ingenieros, con su número y su solvencia del Colegio de Ingenieros, está dando la responsabilidad del proyecto, ¿ok? Y yo hice la ingeniería básica junto con el arquitecto y el arquitecto firma también su proyecto. Claro, instalaciones eléctricas, mecánicas, sanitarias firman su proyecto, pero si hay un cortocircuito, un incendio, ahí sí habría que ir hacia el ingeniero electricista. O si hay un problema de tuberías, el sanitarista, el ingeniero sanitario. Pero en este caso, el que nos compete ante una acción sísmica es la combinación concentrada principalmente en el ingeniero estructural, porque es el que firmó, pero insisto, siempre tiene de alguna manera detrás de cámara responsabilidad del arquitecto, porque hizo su arquitectura de alguna manera sismo-resistente, que contribuyó a un buen comportamiento cuando hay un sismo extremo, cuando hay unas fuerzas superiores, o no. Pero uno como ingeniero estructural firma, y hay veces que uno firma el proyecto y lo entrega a la alcaldía y paga unos impuestos y corresponde entonces quizás a los entes, a través de las alcaldías, hacer un proceso de inspección. Yo muchas veces de los proyectos que hemos hecho, no necesariamente los inspecciono yo, pero si es una institución privada, lo lógico es que contrate a un contratista, ¿ok? Y siempre por ley, casi que obligatoriamente, debería contratar a un ingeniero inspector. Y lo ideal, y así ocurre en España y en Europa, que el profesional que diseña la estructura es el responsable y lleva la autorización del proceso constructivo. Tiene que, por ley, supervisa, que eso sería espectacular,
que tanto el ingeniero y el arquitecto con las nuevas leyes estén obligados por ley a supervisar y a controlar el proceso constructivo, porque hay una responsabilidad en el proceso constructivo, porque yo firmo mi plano, pero en el proceso constructivo yo no lo controlo. Yo no sé si usaron el concreto que es, yo no sé si usaron la cabilla que es, yo no sé si usaron un mal material, yo no sé si cambiaron la altura, yo no sé si hicieron 2 pisos más, yo no sé si hicieron 2 tanques de agua en el techo y no estaban en el proyecto. Entonces, y te digo, el único que deja su plano plasmado y firmado ante la alcaldía es el ingeniero estructural. El proceso constructivo, ¿quién lo controla? Se supone que las autoridades competentes, en ese caso creo que son las alcaldías de cada municipio, Ingeniería municipal. ingeniería municipal a través, bueno, pero la ingeniería municipal depende de la alcaldía, exactamente. Sí, sí, claro. Es lo que les corresponde inspeccionar el edificio y llevar el control de calidad. Y en el caso de los entes privados, aunque tú pidas permiso y la alcaldía tenga un inspector, yo siempre recomendaría que una institución siempre contrate un inspector. Tú no puedes mandar a hacer un proyecto y construir un proyecto sin ningún control. Siempre tiene que haber un inspector. Inclusive, casi siendo tú mismo el promotor. Sería lo ideal que tú contratas a una persona externa o una persona vinculada al proyecto que es el que genera esa supervisión. Perfecto. Este, sí, eso que dices tiene mucho sentido y es así. O sea, los que hemos trabajado en la parte de proyectos y después en la parte de construcción, sabemos que es un proceso bastante largo donde muchas veces a lo mejor el cliente no quiere pagarle a los ingenieros o a los arquitectos las supervisiones, sino que lo quiere hacer con alguien que cobra quizás menos o que cobra más barato. Y luego lo que tú dices es muy importante porque ya tú no puedes controlar qué pasa después de que tú firmas el plano. Tú firmas el plano, entregas eso a la alcaldía, porque todo eso siempre se lo he dicho a todas las personas que me han preguntado en las redes sociales. Todos los edificios deben tener en la alcaldía, en ingeniería municipal, una copia de planos, una copia certificada del proyecto, etcétera, etcétera. Pero uno como profesional, tanto como arquitecto como ingeniero, muchas veces no controla lo que pasa después de que pasan 20, 30, 40 años. Claro, eso es importante. Ahorita viene una fase que se llama ingeniería forense, que lamentablemente uno diseña el edificio y uno trata de, ahorita estamos evaluando una cantidad de edificios a través de la Comisión de Habitabilidad se ha determinado una inspección rápida, luego una inspección detallada y luego una evaluación profunda. Y esa evaluación profunda puede arrojar que se repare el edificio para convertirlo a su estado original. Pero en lecciones aprendidas, ¿ok? Tenemos que aprender de los errores que cometimos. Tenemos que hacer, por supuesto, la ingeniería forense. El edificio que colapsó, determinar cuáles son las razones que colapsaron. ¿Fue un mal proyecto? ¿Puede haber sido un mal proyecto? Sí, que el ingeniero haya cometido errores en los códigos o en los modelos matemáticos, porque ahora la ingeniería estructural tiene grandes herramientas muy potentes a través de la computadora que puedes hacer modelos que hasta tú puedes hasta definir cómo quieres que colapse el edificio. Tú lo ves esos videos que la gente, las implosiones, que explotan las columnas y tú quieres que caiga el edificio de una manera o de otra manera. Eso se hace a través de estas herramientas digitales y tú puedes ver a través de una acción sísmica cómo va a colapsar el edificio. Entonces, esa ingeniería forense puede determinar, bueno, hubo error de proyecto, vamos a evaluar el proyecto, vamos a ver los modelos, vamos a ver la fuerza que se aplicaron. Hubo error en el proceso constructivo, puede ser, quién inspeccionó, dónde están los ensayos de los materiales, cuál es el acero de refuerzo que se utilizó, vamos a ensayar el acero de refuerzo, ¿ok? Claro, porque puede pasar que tú calculaste muy bien tu edificio, pero en el proceso de la construcción Lo hicieron no mal. hubo supervisión, no quisieron pagar tus honorarios o lo que sea que hayas cobrado, y simple y llanamente en el proceso de ejecución la columna no se hizo como tú la diseñaste. Claro, y no le pusieron la cabilla que está indicada en los planos, ni como lo que llaman ingeniería de detalle. Si no cumplieron la ingeniería de detalle, eso se va a ver en la ingeniería forense. Pero también hay una cosa importante, el proceso constructivo, el promotor también pudo haber sacado 2 pisos más. Yo no lo diseñé con 2 pisos más. O subió el entrepiso 10 centímetros más. No, si yo no tengo el control del proceso constructivo, no lo puedo controlar. Entonces, puede ser errores de proyecto, errores en el proceso constructivo, tanto de calidad como de geometría, errores de mantenimiento. Yo he ido a inspecciones que dicen: "¿Esta filtración cuánto tiempo tiene?". Que se agrietó la columna, pero mire, se agrietó por corrosión.
y se astilló esta viga y esta columna está astillada por corrosión. ¿Cuánto tiempo tiene esta filtración? Bueno, tiene 15 años. Ah, me va a echar la culpa a mí de un mantenimiento de 15. Ahorita es el colmo que tú no mantienes tu edificio y tiene 15 años con una filtración, tienes todo el acero de refuerzo oxidado, corroído y no le has hecho mantenimiento. Y eso Eso es y una eso responsabilidad. es eso es bastante importante teniendo en cuenta el contexto de La Guaira. Claro, mantenimiento de cada uno de los edificios. Saber que tu edificio está siendo afectado por bajo mantenimiento. ¿Qué pasa? Que las juntas de condominio quizás no tenían dinero, las situaciones económicas, la crisis, no sé qué. Entonces la gente si tiene poca capacidad de reparar el edificio, el mantenimiento se convierte en mantenimiento nulo. ¿Ok? Y también cambios de geometría, porque de pronto hay una persona que le pareció, yo he visto casos de muros portantes, de tipo túnel, que quieren integrar la cocina con la sala y quizás tumban parte del muro de concreto. Hay que ver que, O porque agregan ventanas nuevas o agregan ventanas aire nuevas o le acondicionado. sube tanques de agua arriba, porque nadie tiene tanques de agua, dobles alturas, y le pongo 3 pisos más a mi edificio, porque ahora me voy a comprar un apartamento. Esas son cosas que debería autorizar siempre un ingeniero estructural y debería evaluarse, si quieres que el condominio te lo apruebe, debería evaluarse todo el edificio. Si tú le vas a subir 3 pisos con una mezanina, con unos dobles de altura, o integraste un piso con otro, o sea, todas esas cosas es importante evaluar. Entonces, proyectos estructurales, verificación de errores, proceso constructivo, mantenimiento y cambios de geometría, cambio de usos. O sea que, por cierto, puede ser un cambio de uso. Este edificio de apartamentos, yo lo almacené, lo convertí en biblioteca. El piso 7 lo llené de libros. Eso, cambio de cargas. O sea, el edificio, o le puse, no, le puse un sobrepiso con otro sobrepiso, le puse otro sobrepiso y le puse una piscina, le puse un jacuzzi. Son cosas que habría que evaluar en esa ingeniería forense. Pero es verdad, colapsaron, según las estadísticas, 190 edificaciones. Pero yo creo que las lecciones aprendidas para efectos de arquitectura, y tú que eres Arquitectura Venezuela, tendríamos que evaluar los edificios que no colapsaron, porque aún estando en las mismas zonas y quedando quizás enormemente deteriorados que haya que demolerlos, lograron superar un sismo extremo. ¿Qué hicieron esos edificios que no colapsaron? Entonces, las lecciones aprendidas van por ahí también. Es importante evaluar los que no colapsaron antes de demolerlos, tratar de verlos por qué no colapsaron. Si es que hay que demolerlos, quizás simplemente repararlos. Uno ve en Playa Grande edificios sumamente afectados que se ve todos los apartamentos por dentro y aguantaron. Al Claro. lado, yo siempre lo pongo como ejemplo, el barrio de La Guaira, todo el edificio alrededor de los barrios, todos se cayeron. El barrio no. ¿Qué pasó ahí? Es un caso excepcional de donde las fuerzas fueron gigantescas y ese edificio se mantuvo de pie. Quizás también con el tema del mar puede ser que es una construcción reciente, de las décadas recientes, ¿no? Que probablemente hayan aplicado los cambios de norma más recientes que se hicieron en las normas Covenin. Pero la del 2019 no creo, porque ese edificio ya No, tiene sí, ese edificio es de, no, ese es de la década pasada, pero no es de la norma del año 2000. O sea, sí, debe ser a partir de la del norma del año 2000. 2001. Exactamente, mientras que la mayoría de los vecinos de Playa Grande, la mayoría de ese boom de construcciones que se hicieron en esa zona son de la década de los 70 y los 80 aproximadamente. Si es producto de la norma del 2001, reconocer que es la norma del 2001 que cambió el código y fue efectiva en esos análisis. Y esas son las lecciones aprendidas que son importantísimas para todos los ingenieros estructurales, por cierto, para todos los ingenieros a nivel mundial, porque este caso de doble sismo, superficial, enormes desplazamientos, enormes aceleraciones, grandes rellenos en Catialamar y en Caraballeda, el efecto de sitio, esa resonancia gigantesca que hubo, efectos de licuación, son estudios, digamos, importantísimos que dejen las lecciones aprendidas para la ingeniería nuestra y para la ingeniería mundial. Para cerrar con esta entrevista, me gustaría hacerte una última pregunta. Luego de este doble terremoto que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio, ¿qué consideras que debe ser la prioridad en el país para reducir el riesgo en las próximas edificaciones que se construyan en el futuro? Mira, Ricardo, fue justamente, Venezuela tiene que ir hacia la ingeniería del futuro, la ingeniería moderna. Y desde el punto de vista estructural, y lo contempla la norma del 2019 contempla la utilización de aisladores. Aisladores significa unas herramientas que aíslan, separan
el terreno de la estructura y de alguna manera cuando viene la acción sísmica, el edificio se queda estable o las fuerzas que se le terminan aplicando son bastante menores, se amortiguan muchísimo, se disminuyen a través de los aisladores. Son costosos, quizás son estructuras que hay que importar, pero nosotros las hemos trabajado, ¿ok? No hemos, de hecho, a raíz del terremoto hay un cliente que quiere aplicar en su proyecto aisladores. Bueno, sería para nosotros, es espectacular que eso ocurra, porque para nosotros sería el primer diseño. Tenemos aliados que nos ayudan para el suministro y podemos diseñar finalmente, como hemos querido, a través de aisladores sísmicos. Entonces, en zonas de alta, digamos, alta amenaza, porque zonas como Caraballeda, como Castelamar, son de alta amenaza. Si yo tengo una alta amenaza y sé que mi edificio va a estar sometido a fuerzas extraordinarias, yo tengo que hacer el edificio bastante más rígido, bastante más resistente y menos vulnerable para que disminuya el riesgo. Entonces, para disminuir la vulnerabilidad, tengo que usar entonces ingeniería del presente, moderna, aisladores, quizás amortiguadores. Creo que Bancolombia, en Colombia, el edificio de una torre, tengo entendido que se están usando amortiguadores, que son edificios, cuando el edificio intenta deformarse, el amortiguador ayuda para que las deformaciones sean bastante menores y disipe energía a través del amortiguador. No sé si tú has oído esas ingenierías del Taipei que ponen grandes masas en los rascacielos para que la estructura a Para través de... contrarrestar la fuerza. Para contrarrestar, eso es ingeniería, rascacielos con ingeniería del futuro. Bueno, del futuro, la están usando hace años, usémosla nosotros también. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de estructuras metálicas, yo soy más partidario de utilizar la estructura metálica porque aunque aún frente al mar, tomando en cuenta todas las protecciones anticorrosivas, quizás acero cortén, etcétera, unos aceros especiales, pero la ventaja de un elemento con estructuras de acero, la ventaja es que es un elemento que tú lo compras con un certificado de calidad y lo ensamblas y tienes la garantía de la calidad del material en los 12 metros de principio a fin. ¿Qué pasa con el concreto? Que requiere de encofrado, requiere de la mezcla, requiere del maestro, y hay como más probabilidades de error. ¿Ok? En cambio, ¿qué pasa con la estructura metálica? Que es empresas metalmecánicas, grandes constructoras que construyen, que garantizan la unión, o sea, se requiere de una construcción industrializada importante. Y en el caso, por eso es que me tiendo a pensar en estructura de acero. Y en el caso, bueno, los grandes rascacielos de Nueva York son de acero. Y en el caso de la arquitectura, siendo tú de arquitectura Venezuela, nosotros tenemos que ir hacia la nueva mampostería. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde vives tú ahorita? Actualmente en Toronto, en Canadá. En Toronto. ¿Cómo son las paredes donde tú vives? Prácticamente todo es drywall con diferentes capas de aislantes Dry, y es sí, eso, usar la pared seca o el drywall, aquí lo conocemos como drywall y nuestro drywall aquí en Venezuela lo tenemos muy desprestigiado y yo aquí en mi propio apartamento me da risa porque la verdad es que uno lo usa. Yo doy un golpe del drywall y el cuarto de al lado se oye todo porque lo estoy usando mal y el drywall tiene toda una codificación de drywall ignífugo para que no se pase el fuego y drywall hidrófugo para que no se abombe con la humedad, drywall acústico, que significa 2 o 3 capas de drywall, de una estructura metálica con unas lanas y para que no pasen aislantes. aislantes para acústicos. Los mejores hoteles 7 estrellas de Nueva York y de Europa, y de ahora de Toronto, de Canadá, ¿no? Donde estés, te aseguro que son estructuras de drywall. Lo que pasa es que el drywall está muy mal utilizado. No usamos los códigos de las normas internacionales de aislamiento, de acústica, de hidrófugo y de ignífugo, pero requiere nosotros deberíamos pensar en una industrialización y no comprarlo todo importado, sino que se instalen aquí esas grandes marcas, no sé exactamente cuáles son, pero se instalen aquí las grandes marcas para que uno lo consiga de manera económica. Una lámina de 1,22 por 2,44 uno la puede levantar fácil, instalar. Es hasta el proceso constructivo más rápido. Entonces, el drywall se conecta a toda la estructura en vigas y columnas. Por lo tanto, cuando la estructura se va a deformar, primero no distorsiona el comportamiento. Es sismo resistente. ¿Por qué? Porque no distorsiona el comportamiento original del proyectista de ingeniería,
porque la estructura se deforma, pero por cierto, se deforma, se destruye, pero no cae. Aquí cae una pared de bloque de un lado aquí y me mata, pero una pared de drywall casi que se cae y yo la aguanto con la mano. Entonces, desde el punto de vista sismo resistente, es más liviano. Acuérdate de lo que te dije al principio de esta charla. Masa por aceleración es fuerza. Mientras menos masa, mientras menos peso, mientras menos paredes de bloque haga más drywall, utilice paredes livianas, menos masa y menos fuerza que se le aplica al edificio. Menos fundaciones, menos estructura. Y yo casi que me atrevería a decir que es más barato. Quizás comprarlo es caro, pero el proceso constructivo, en aceleración del proceso constructivo es más rápido. Claro, y Entonces, también, disculpa que te interrumpa, me parece no, importante que durante mucho tiempo, y me ha pasado a mí escuchar a clientes, escuchar a contratistas, a personas diciendo, se ha satanizado muchísimo el drywall, se ha aquí. satanizado muchísimo el curtain wall, las paredes de vidrio, etcétera. Y este terremoto, si algo nos ha permitido ver y nos ha demostrado, es lo peligrosas que han sido las paredes de mampostería, porque han sido las grandes destructoras o sea, cuando tú ves los videos que ves a la gente corriendo en la calle, lo primero que empieza a caerse y a venirse de las fachadas de los edificios han sido justamente estas paredes que son sumamente pesadas y que, como tú mencionas, se convierten en una carga, en un peso que puede ser, que puede causar una cantidad Y lo peor es que distorsiona el comportamiento estructural. Eso a veces mejora, y por eso hablo de arquitectura sismo resistente, pero a veces empeora. Cuando tú vas a poner un efecto de columna corta, es muy difícil explicar lo que es la columna corta, pero en paredes de escuela, donde hay una ventana pequeña, la columna corta es una columna que queda en un espacio de poca movilidad y al ser muy corta, tiene mucha rigidez y termina absorbiendo toda la fuerza sísmica y estallan. Ese efecto de columna corta lo hemos visto por todos lados. Si hubiéramos hecho paredes de drywall, eso no ocurre. Eso es importantísimo, que la arquitectura no distorsione el comportamiento de la estructura. Por eso es que hablo de que en la Facultad de Arquitectura, que tú eres egresado de ahí, se, se hable de la arquitectura sismorresistente. El arquitecto tiene que hacer los edificios, no debe afectar el comportamiento original del diseño. Y la norma venezolana, en defensa de la norma venezolana del 2019, hay un capítulo que habla de edificaciones esenciales, hospitales, escuelas, centros de comunicación, edificios importantes, aeropuertos. Se tiene que analizar el proyecto con la mampostería. Más que analizar el proyecto con la mampostería, yo propondría, hagamos mampostería que no la distorsiona, hagamos estructuras con mampostería de drywall, que es una cosa muy endeble, muy fácil. Es verdad que a la pared de drywall, con una mandarriazo yo le abro un hueco, pero a una pared de bloques le doy mandarriazo y me cuesta más. Entonces, esa rigidez que da la mampostería del bloque distorsiona el comportamiento, y por eso es que y esa campaña ya yo tengo un tiempito, pero bueno, no surte efecto, pero quizás a través de Claro, tu es un arma de doble filo y hay que empezar quizás a educar a la gente de alguna u otra forma de que entiendan de que en algunos casos y dependiendo también del contexto, quizás el drywall sea mucho mejor a la larga y empezar a implementarlo y empezar a educar en las facultades y empezar a educar también a la población cuáles serían las ventajas y desventajas de usar este tipo de material frente a la pared de mampostería que en muchos expertos también de otros países las han criticado por el excesivo peso que causan en la edificación, por los daños que causan a las personas que viven dentro de la edificación en momentos como este. Sí, totalmente de acuerdo. Además, yo siempre lo comento, la mampostería cuando se agrieta es muy escandalosa. Todo el mundo dice: "Perdí el apartamento". No, la mampostería se tiene que agrietar para que la estructura empiece a trabajar. Y aunque mampostería esté toda agrietada, lo que tú te tienes que concentrar en tu evaluación de tu edificio, es la columna, el elemento vertical, y la viga, el elemento horizontal, y ver ahí si hay algún daño. El daño de la mampostería es secundario. Y yo te agrego a otro comentario, y perdón que me vuelva a encadenar. Podemos vivir los que tenemos grietas menores. Si tú tienes una grieta en tu apartamento que se ve para afuera y hay un riesgo de colapso, bueno, ahí yo lo entiendo que lo repara, pero hay muchos edificios que podemos vivir con grietas por 1 año, 2 años. Vivamos con grietas, aprendamos a vivir con grietas mientras los albañiles o se cambia, quizás cambiar la mampostería de drywall ahorita en estos casos de emergencia, creo que no nos va a dar tiempo y la gente quiere reparar. Entonces, dejemos a los albañiles
¿ok? Al cemento de los bloques. Dejemos eso primero a los aeropuertos, a los puertos, a los hospitales, a las escuelas. Deja que esa gente repare la emergencia de los edificios esenciales y nosotros, los residenciales, que estemos los menos afectados, no nos pongamos a pelear para que tener el albañil más rápido. Si tu pared, si tú vives en una zona que está agrietada, bueno, una pinturita para que no haya polvo y aguántate un tiempo y cédele ese albañil con tiempo, para que no empecemos a duplicar o a triplicar los honorarios de los albañiles. Cede ese albañil con calma para que se vaya a las edificaciones esenciales. Es un llamado que hemos hecho en otras oportunidades para que un poquito de calma. Las grietas, si no son en estructura y no es viga, tú puedes vivir con las grietas. Exactamente. Bueno, Esteban, de verdad quiero agradecerte. Mil gracias por participar en esta entrevista, por todos los comentarios, consejos que nos has dado a todas las personas que van a ver este video. Y bueno, una vez más, mil gracias por tu labor, por todo lo que están haciendo en Norte Obras Civiles, que sé que se han encargado de hacer una cantidad de inspecciones a lo largo de toda Caracas y de todo el litoral central. Gracias por todo eso, de verdad. Gracias a ti, Ricardo. Siempre atento. Tú con el tema de arquitectura Venezuela, la verdad que lo reconozco. Siempre estoy pendiente de seguirlo y cada publicación que hace siempre da gusto seguirlos. Un abrazo.